Yo creo que las personas, todas, tenemos espíritu en nuestra esencia, una sensación de lo que es justo y lo que no es justo. Que la tarea pública no es fácil por las resistencias que hay, los intereses individuales de tantas personas. Es muy paradójico, se piense que los jueces son ajenos o lejanos a la sociedad cuando están viendo en el fondo y con nombres y apellidos la sociedad. Otras resistencias pues también son forofactureros, porque sí comenzamos de veras a dar en el clavo de las cosas. El problema es que esas redes están muy extendidas en muchos lados, que simulan operaciones para lavar dinero o para obtener devolución de impuestos que no pagaron. Bueno, en una sentencia se cuidan los datos personales de las partes, con asteriscos. Pero si tú llenas un documento de asteriscos, no entiendes qué pasó. Si un asterisco va con otro asterisco y mataron a asterisco, pero llegaron otros dos asteriscos y entonces fueron los asteriscos o robaron a asterisco, ya no supiste qué está pasando y ya no puedes entender el problema. Entonces sustituimos eso por persona 1 con persona 2, llegó persona 3 que agredió a persona 1 y entonces persona 2 fue a pedir ayuda. Ya tienes la película. La perfección no existe, pero yo creo que la responsabilidad de resolver conforme a la ley es una dimensión que nos trasciende. Torcer la ley a fin de evitar una presión o de no sufrir una presión, yo creo que es algo que tarde o temprano te va a perseguir adentro. El pensar que la ley es una construcción terrenal, pero es para alcanzar algo que está más allá de lo terrenal y que es la justicia. Es un bien mayor, es un bien que no es de este mundo. Ana Margarita Ríos Farjat nació en Monterrey, Nuevo León. Es abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctora en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria ha unido la academia, el servicio público y la defensa de la justicia. Fue jefa del SAT, donde impulsó una lucha decisiva contra la evasión fiscal. En 2019, con 46 años, fue elegida ministra de la Suprema Corte, convirtiéndose en la más joven en llegar al máximo tribunal. En la Corte, ha marcado huella con resoluciones clave en derechos humanos, igualdad, medio ambiente y justicia social. Además, es escritora y poeta, convencida de que la sensibilidad también es parte de la justicia. Hoy en Mercedes en Perspectiva, Ana Margarita Ríos Farjat representa a una generación de mujeres que abren camino, transformando la justicia en México con firmeza y sensibilidad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarle. Bienvenido a Perspectiva Empresarial. Yo soy Mercedes López y le doy la más cordial de las bienvenidas. Y fíjese que el día de hoy estoy súper contenta porque me encuentro con una mujer maravillosa. Tengo el honor de compartir micrófono con una mujer honorable en nuestro país. Fíjese usted, referente en la vida pública, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, Ana Margarita Ríos Farjat. Una mujer que indudablemente pues, ha marcado nuestra historia. Una mujer que va mucho más allá de lo jurídico, que incluso, si usted se fija muy bien, combina con firmeza la ley y también desarrolla la sensibilidad a través de las letras, porque además es poeta. Y bueno, también obviamente es autora publicada. Y bueno, pues aquí queremos abrir un pequeño espacio diferente, atractivo, en donde hablemos de su papel, claro que sí, como ministra, pero también de esa parte humana que habla de retos, de compromisos, de valores, que en definitiva pues han guiado su camino y su trayectoria. Yo estoy segura que esta conversación nos invitará a todos, ¿para qué? Para que veamos a la justicia y a la vida pública desde otra perspectiva. Es un honor, Ana Margarita, que estés aquí con nosotros en Mercedes en Perspectiva. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, muy contenta, Mercedes. Muchas gracias por la invitación y gracias por tus muy generosas palabras, de verdad. Muchas gracias. Pues es un honor estar aquí. Pues queremos empezar y me gustaría la pregunta forzosa. ¿Quién es Margarita Ríos Farjat? Platícanos un poquito
acerca de ti, ministra, con todo respeto. ¿Quién es? ¿Sus orígenes? Bueno, yo soy una abogada de Monterrey, soy madre de 2 niños, muy felizmente casada, soy hija, hermana, amiga, eh, comadre, soy todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo estudié Derecho en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en Derecho Fiscal, doctorado en Políticas Públicas. Toda mi educación es orgullosamente mexicana, en todas las etapas. Me dediqué a la práctica privada del derecho por muchos años, en diferentes lugares. Creo que el primer lugar fue en un juzgado de distrito en Nuevo León. Mi papá era abogado, en paz descanse, era funcionario judicial. Casi 50 años de trayectoria si juntamos su experiencia judicial a nivel local con la federal. Sí, yo nací y él ya era funcionario judicial. Entonces siempre lo judicial y la manera de vivir los valores judiciales estaban en casa. Entonces yo estudié Derecho, muy influenciada también precisamente por este origen familiar. Y mi mamá pintaba cuadros, mi papá pintaba al óleo, o sea, cuadros, y un artista. Entonces también tuve eso muy presente, ¿no? De tratar de pintar Artístico también. sí, creo que tuve esas dos venas. Y qué bueno, porque la parte artística te hace equilibrar muchas cosas, aunque también te da una hipersensibilidad para otras, ¿no? O sea, es una combinación, pero yo finalmente creo que es una combinación siempre positiva, digo, porque ese equilibrio y ese conectar con tus emociones y tu profundidad, ¿no? De quién eres, lo genuino de las cosas, a dónde vas, el que te estés cuestionando todo lo que haces, ¿no? Pero bueno, esos son los orígenes. Tengo 3 hermanas. Una de mis hermanas se dedica al cine. Otra hermana es contadora, la otra es abogada. Y pues fuimos puras mujeres. Mi papá era bendito entre las mujeres. Yo tengo 2 niños hombres. Entonces, ha sido muy bonito crecer con puras mujeres y hacer crecer varones, ¿no? O sea, Claro. es una experiencia muy linda de la vida. Em, yo soy muy regia, así le decimos en Monterrey, pero por la labor o el trabajo de mi papá, vivimos mucho tiempo en México, como 10 años, primaria, secundaria y prepa las hice en la Ciudad de México. Y ya luego mi carrera y mis estudios y mi trabajo en Monterrey. Entonces, como te mencionaba, yo comencé trabajando en un juzgado de distrito, después en un despacho internacional de abogados, yo litigaba, y después, bueno, en prácticas privadas, y fui desarrollando otras cosas que siempre me gustaron, ¿no? Por ejemplo, el activismo social, la opinión pública a través pues, de columnas de opinión y cosas por el estilo, ¿no? Y muy afortunada cuando tuve que combinarlo con mi faceta de mamá. Claro, qué bonito. La verdad, sí. 2 hijos. ¿Y qué edades tienen los hijos, ministra? 20 el mayor y 3 el chiquito. Ay, qué edades tan bonitas. Sí, los disfruto mucho. Mucho. ¿Qué disfruta Ana Margarita del día a día, en la vida cotidiana? Bueno, depende la época de la vida en la que estemos, ¿no? Evidentemente, en esta época de mi vida, el desafío en cuestión de tiempo es mucho. Entonces, mi trabajo es muy absorbente. Eh, y las necesidades asociadas con temas de mi trabajo también son muy absorbentes. Lo que acabo de sacrificando a veces son cosas mías personales que me gustaría hacer, pero lo que disfruto, así si hablamos en abstracto, disfruto estar al aire libre. Me gusta el campo, me gustan los espacios abiertos, me gustan las fuentes, el agua. Entonces caminar o no sé, ir en bicicleta con mis hijos a Chapultepec. Sí me fascinan esas cosas. O sea, me relajan mucho, me gustan, siempre me ha gustado. Disfruto también, pues, música, me gusta ¿Qué tipo de música le gusta? todo. La verdad es que me gusta de todo tipo de música. Me gustan mucho las baladas contemporáneas, me gusta mucho la instrumental, la clásica, también clásica en forma. Me gusta también, depende del estado de ánimo, me gusta mucho el mariachi.
Me gustan mucho las rancheras de mariachi, así que tienen poesía. Uno de mis autores favoritos, por ejemplo, es José Alfredo Jiménez, ¿no? Entonces, entre Beethoven y José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, es un poco lo que quepa en ese espacio. Me gusta mucho la música de otros países, por ejemplo, italiana, la francesa, hasta la turca. O sea, me gusta lo que suena armonioso. Bueno, uno de mis favoritos de toda la vida son los Beatles. O sea, me encantan y siempre me ponen de buen humor. Creo que a veces digo, debí de haber puesto aquí unos cuadros grandes de los Beatles. Claro, no, hombre. Me alegran, ¿no? Mucho los Beatles, me encantan. Todo lo que tenga que ver con ellos, me gusta mucho. Entonces, me disfruto mucho eso. Cuando logro ir a un concierto de Paul McCartney, pues sí, soy muy feliz. Me gusta mucho Sting y cosas, bueno, música de ese tipo, Enya y demás, pero me gusta mucho también, le digo, música mexicana. Entonces disfruto eso, disfruto una buena plática con buenos amigos, que no tenga que ver con cosas de trabajo, creo que son cosas distintas, lo cual es difícil porque te digo que el trabajo es absorbente, los temas son muchos. Disfruto estar en comunicación con los jóvenes, en dar bueno, clases la disfruté mucho, pero conferencias o que me pidan tips o consejos, trato los veo, pues, que tienen la vida por delante y toda la energía, ¿no? Yo misma siento que ayer apenas estaba en el salón de clases, entonces me gusta mucho platicar, con ellos y cuando platico con ellos, haz de cuenta, me regreso yo un montón de años y es como, ay, sí, yo también tal cosa, cuando ya hay una diferencia generacional, ¿no? Pues ya tengo un hijo de 20, o sea, es importante. Y me gusta mucho viajar y, o sea, creo que en ese sentido me gusta lo que le gusta a toda la gente. Las cosas sencillas, te diría. O sea, el disfrute sencillos. Claro. Qué regalos de la vida tan bellos, ¿no? Sí, interminables. Exacto. Luego a veces uno se preocupa por tantas cosas, ¿no? Y verdaderamente los mejores regalos de la vida están en lo cotidiano, en lo sencillo. Qué bonito. ¿Cómo fue que se desarrolló ese gusto por la poesía? Bueno, mi papá era un hombre autodidacta, habiendo sido huérfano desde muy chiquito. Acabó de estudiar sexto de primaria y se metió 10 años a una fábrica para el sostenimiento de su mamá y de su hermana que menor que él, y él tenía 5. Entonces, ya tuvo su certificado de primaria y se fue a trabajar como obrero. Pasan los años y precisamente la situación económica precaria en la que estaba, se siente la necesidad de salir adelante. Y dice, ¿cómo voy a salir adelante si me faltan todos los estudios? Y en vivir en la fábrica, mucho en la calle, porque pues, era bolerito de zapatos y cosas así, veía injusticias, ese sentimiento de lo justo y del abuso, de lo injusto. Y dijo, pues yo quiero ser abogado. ¿Y cómo le voy a hacer si me faltan todos los estudios? Y me dice, pues no sé cómo, pero yo quiero ser abogado. Entonces se matricula, acaba la secundaria, acaba la prepa y nunca vuelve a dejar los estudios, las acaba y al mismo tiempo empieza a hacer una colección importante de libros por su cuenta, empieza a ser un autodidacta, de manera que ya para cuando entra a la facultad, ya mayor, porque pues tuvo este retraso de muchos años, él tomaba clases de derecho. Bueno, y desde la prepa, él hizo la prepa en la noche mientras trabajaba de mesero, un montón de cosas. Pero tomaba clases de derecho y daba clases de historia universal, de literatura, lo cual es muy loable para alguien que, pues, que no, que se hizo autodidacta, ¿no? Entonces, en casa, todo este periplo es para decir que en casa había muchos libros. Y había una colección interesante de libros de poesía mexicana, especialmente. Y pues yo crecí acostumbrada a ver los títulos en los lomos de los libros. Y luego me dio por acomodárselos, ¿no? Y, y en acomodándoselos, ojearlos. Y luego me sentaba y a ojearlos más tiempo. Y luego más rato. Y oye, qué bonito está dicho esto. Oye, qué bien, qué interesante. O sea, se me fue metiendo la poesía sin darme cuenta. Pero tiene mucho que ver el haber tenido ese acceso a lo que ya estaba allí. Y luego darme cuenta que la poesía decía cosas que yo sentía, que había maneras de decir cosas que no eran con el uso normal del lenguaje, que había formas diferentes, más ricas de decir. Hay un poeta español que decía que uno no busca algo diferente en el poema, uno busca en los poemas algo que hable de sí mismo.
¿no? Y entonces ya para siempre se me quedó ese gusto, que fue robusteciéndose, profundizándose. Cuando leí a Octavio Paz también fue una revelación, ¿no? Qué importante y qué bonito lo que está diciendo. Fíjese nada más, cómo a veces los lenguajes del alma los podemos plasmar en letras y terminan siendo, pues, como regalos de vida, como referentes, una expresión propia de los sentimientos y de la propia naturaleza. ¿Cuál ha sido, me interesa mucho saber, esa parte importante que le ha aportado la poesía? Ya me dijo que le gusta a sus poetas, ¿no? A tus referentes, pero ¿qué es lo que le aporta a su vida como tal? Profundidad, reflexividad y un sentimiento de trascendencia. O sea, sucede algo y lo miras con ojos de poesía, si me permites la expresión, ¿no? Y lo reflexionas desde su parte más profunda. El tiempo, cómo se siente, cómo se ve, alguna circunstancia, alguna persona, algún dolor, alguna felicidad. Creo que eso es lo que me ha aportado a mí, mucha reflexividad a nivel profundo. También me ha aportado cosas muy básicas, ¿no? Como una reflexión sobre el uso del lenguaje. O sea, creo que quien lee poesía busca más las palabras exactas para decir las cosas. Y ahora, por ejemplo, cuando estoy revisando un proyecto de sentencia, en los hechos, pues no tienen que ser muy largas las narraciones de los hechos, sino muy precisas. Poético no es decir las cosas con un lenguaje romántico. Eso es una parte muy linda de la poesía, pero no significa eso. Significa la palabra adecuada que diga. Entonces, en lugar de una oración muy larga sobre lo que sucedió en un asunto trágico o en un tema de custodia de niños, algo por el estilo, cualquier tema de estos, no narrar largo, sino las palabras elegidas tienen que decir las cosas con precisión. Entonces, puede ser algo corto y se entiende perfecto. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Es una manera de conectar. Es una manera de poder transmitir desde otra perspectiva, y me gustaría decirlo así, embelleciendo y transformando tal vez una circunstancia, una idea, un sentimiento en algo que conecte más con lo que se quiere decir. Con claridad, muy, muy puntual, muy preciso. La poesía da eso. Te puedes dar cuenta cuando una persona ha leído poesía por lo que escribe. Te digo que no tiene que ver con un lenguaje afectado para decir las cosas, ¿no? Bueno, voy a decir una cosa, pero para explicar algo cursi. O sea, la poesía no es eso. Es la expresión de cosas desde la palabra correcta. Correcta, certera y que refleje verdaderamente la idea o el sentimiento o la emoción. Digo, la poesía, hay poesía que no sé, hay poemas cursis, podemos decirlo así, pues la poesía no es, no tiene ese adjetivo, ¿no? Claro, totalmente. Qué bonito. Y en su vida, ¿cuál ha sido la inspiración que ha tenido para llegar a donde está? Esa inspiración que la mueve, que la motiva, que la guía. Bueno, desde muy niña, a mí siempre me gustó hacer muchas cosas. Entonces, a mí me gustaba estar, sí, genuinamente, me gustaba escuchar a personas que hacían cosas, o sea, que tenían impacto, ¿no? Yo decía hacer cosas, pues estaba yo chiquita. Hace muchas cosas. Quiero escuchar porque hace muchas cosas. Ahora podríamos decir, ¿qué significa hacer muchas cosas? Bueno, son personas que tienen impacto en vidas de otros, desde cualquier ámbito, ¿no? Y en cualquier dimensión, ¿no? Con una escuela, un director de escuela, un profesor, alguien que, maestro de equitación. Me gusta escuchar que hacen cosas, ¿no? Entonces siempre me gustó escuchar porque a mí me gustaba.
no me daba cuenta que me gustaba hacer cosas, ¿no? Me gustaba leer poemas, me gustaba dar pláticas, me gustaba estar en el activismo social, me gustaba asesorar clientes, me gustaba pintar, dibujar, hacer. Entonces, creo que eso me ha impulsado a diferentes alcances, ¿no? Diferentes alcances de diferentes facetas de mi vida. Es decir, bueno, ¿y qué habrá más allá si acepto o no acepto este cargo o esta tarea? Es una curiosidad de, bueno, vamos a ver, porque además cada cosa que vas haciendo te va revelando una parte de ti misma que no sabías. Por ejemplo, cuando encabecé el SAT, y ahorita tú me cuando, si me quieres preguntar de eso, cuando encabecé al SAT, me di cuenta, hablando de toda esta reflexividad, que había una parte de mí que yo no conocía y que era esta pues, forma de administrar o de ser ejecutiva y de no arredrarme frente a obstáculos. Yo podía tener una idea de que, ay, a lo mejor yo no me dejo obstaculizar, pero vivirlo, experimentarlo, es muy interesante y es una bendición. Claro, totalmente. Y yo creo que hay habilidades y talentos, no sé si estemos en la misma sintonía, hay habilidades y hay talentos que los descubres en efecto cuando empiezas realizando esas actividades, cargos, responsabilidades, ¿no? Cosas, y como bien lo dices, o sea, estamos definitivamente en esa búsqueda y en ese deleite de realizarnos con todos estos desafíos que la propia vida nos presenta, ¿no? Porque también tenemos talentos, pero también tenemos debilidades. Sí. Y a veces la mayor fortaleza está en la debilidad. Sí, porque es la que te hace trabajar en ello, te hace pulirte en aquello que ves débil de ti mismo. Y también te hace también darte cuenta que, bueno, a lo mejor la música no es lo mío, ¿no? O sea, ya lo desarrollé, ya lo intenté, pero no es lo mío. O el arte culinaria, ¿no? Me salen muy bien los pasteles, pero no soy feliz haciendo, dedicándome a eso. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? También te hace ver, pues, para dónde no está tu felicidad después de que lo intentas. Pero a veces te gusta tanto algo y entonces pules esas debilidades. Todos los desafíos, yo creo que todos los desafíos acaban siendo una maduración y te van a llenar de nuevos talentos y capacidades. Como los diamantes no se pulen suavecito. O sea, lo mejor de nuestras capacidades sale en los desafíos, siempre. Ahora se requiere, pues es una actitud de madurez y de verlos así. Es como una ola muy fuerte, ¿no? Que te puede revolcar, pero tú te puedes quedar temeroso en la orilla, ya no lo vuelvo a intentar, o decir, ya sé de qué va, ¿no? Me preparo y lo enfrento porque qué bonito se siente estar en el agua, ¿no? O sea, creo que los desafíos son los que nos ayudan a sacar a pulir muchas cosas. ¿Y para qué pulirlas? Para tener una vida más plena, más rica de sensaciones, de emociones, de variedad, de amplitud de tu espíritu, de todo lo que tendrías que dar a hacer, ¿no? Claro, de crecimiento. Crecimiento. Sí. Lo has dicho más concreto. Totalmente. Si tuviera la oportunidad, ministra, de hablar con aquella Margarita cuando recién inició su carrera en Monterrey, en este momento, ¿qué le diría? Con todo este crecimiento que ya ha tenido, con toda esta visión que trae, con todo lo que ha evolucionado, ¿qué le diría? Ay, le diría que es importante en los desafíos del crecimiento, pero le diría, dosifícalos. O sea, también ten tus momentos de pausa. Disfruta todavía más, porque yo sí disfrutaba mucho, pero creo que fueron no tantos. Disfruta más, equilíbralo con
con un disfrute de cosas, ¿no? Y deja ir muchas. Apréndelo joven, no cuando ya estás muy, o sea, que ya pasaron muchos años, ¿no? Creo que cosas así me diría, pero también me diría, pues para mí no fue fácil decidir ser abogada. Claro. Entonces a lo mejor también me hubiera dicho, sigue insistiendo con literatura, sigue insistiendo con economía, o sea, no las dejes, ¿no? No pienses, sí, el día de mañana puedo hacer otra carrera. No, me hubiera yo dicho a mí misma, no, reina, hazla de una vez o piénsalo muy bien, sinceramente. Usted inició como abogada, ahorita hablando de la profesión. Posteriormente se convirtió en ministra de la Suprema Corte de la Justicia Nacional, nada más y nada menos. ¿Y en qué momento entonces de su vida se encendió pues esa vocación tan maravillosa y ese gusto por lo que es la justicia? Yo creo que las personas, todas, tenemos en nuestro espíritu, en nuestra esencia, una sensación de lo que es justo y lo que no es justo. Como que es algo inherente a nuestra especie. No sé. Desde el punto de vista poético, hay unos poemas muy lindos que hablan de que, pues creo que uno de María Szymborska precisamente, que habla de que nada más esta especie, la humana, tiene la sensación de justicia. Las otras siguen sus cadenas alimenticias y demás, y eso es lo que dice una poeta. Habrá que decir que dice un biólogo, ¿no? Pero yo creo que los seres humanos todos tenemos como un regulador de sensación de cuándo es algo justo y cuándo no es justo. No necesitamos que nos pase a nosotros algo. Lo podemos ver en la calle, lo podemos ver en el periódico, podemos ver, no sé, si nos toca ver una situación en donde un adulto esté quitándole unos dulces a un niño que los vende y nos indignamos. Oye, eso es injusto, ¿por qué hace eso? El abuso no nos gusta. Quizá con el tiempo se va como regulando menos eso, o lo dejamos allá arrumbado, esa sensación de justicia, porque vamos privilegiando privilegiando nuestros intereses personales. Pero creo que todas las personas tenemos esa conciencia de lo que es justo. Entonces, yo creo que ahí, ¿en qué momento se desarrolló? Pues yo creo que todos lo tenemos. Uh-huh. Pero no todo el mundo lo queremos desarrollar, ¿no? O sea, nos gusta, pero no, como que no nos enfocamos para estudiar en efecto o dedicarnos al tema, ¿no? De la justicia. Entonces, ahí está el punto tan importante que acaba de mencionar. Siempre me gustó. Es que siempre tuve la percepción, ¿no? De identificar cuándo es justo y cuándo no, y ahí nació como mi inquietud. Pero es que fíjate que estás tocando un tema muy importante, porque yo pienso, y este va un consejo a los jóvenes también, yo pienso que todas las personas que estudian Derecho deben de tener una vocación de resolver problemas, que van a vivir de eso, claro, resolver problemas particulares o problemas públicos, pero es una carrera que requiere vocación de servicio. Entonces es resolver problemas con lo que es justo y no es justo, ¿no? Porque me ha tocado escuchar personas que quieren estudiar Derecho y no tienen esa vocación tan clara, quieren hacer dinero, lo cual es válido, pero no para la abogacía, no estudiar Derecho, sino una intención de servir. Yo creo que mejor ahí pongan un negocio. Este país necesita iniciativa privada y emprendedurismo. O sea, no se limiten. Es que me gusta el dinero. Yo no digo que la ambición es buena, pero si tienen eso más marcado que un espíritu de servicio, van a ser mucho más exitosos, y México lo necesita, creando empresas y fuentes de empleo. Ese empuje que tienen, ¿para qué derecho? Eso déjenlos a algunas personas que nos gusta resolver problemas. Pongan un negocio, hagan este país próspero. O sea, no se dediquen a algo de servicio, sino que creen riqueza. Perdóname el paréntesis, pero creo que es importante, ¿no? Por eso, entonces, todas las personas que estudian Derecho deberían tener, y eso es un buen parámetro, un espíritu de lo que es justo y no es justo.
y de tratar de incidir en ello. Ahí es una buena manera de darnos cuenta si tenemos la vocación para ser abogados y abogadas. Y si no es tanto por ahí, sino que nos gusta la prosperidad, generemos prosperidad para otros. Pongamos una empresa, emprendamos algo. Claro. Unámonos. Exacto. ¿No? Este país necesita unión. Claro, totalmente de acuerdo. Ana Margarita, ¿cuál considera que ha sido el mayor aprendizaje personal en el camino, obviamente, pues, que ha tenido de la academia, en la práctica privada, en el SAT y, bueno, hasta la Suprema Corte de Justicia? El mayor aprendizaje a nivel individual. Sí, claro, en todo su trayecto. Bueno, que la tarea pública no es fácil, porque por las resistencias que hay, los intereses individuales de tantas personas. Todos quisiéramos un país mejor, pero en la medida en que la gente tiene acceso al poder o cercanos al poder o conocidos en el poder, empiezan las agendas personales. Y eso acaba empantanando o ralentizando el paso de las instituciones. O sea, se hace más lento. Es como si le metiéramos como si fuera un fango y le metiéramos todavía más hojas y hojas y hojas. Y ahí sí hay que avanzar dentro de eso. O sea, requiere mucha determinación para hacer avanzar las cosas, porque hay demasiados intereses individuales. Es decir, pues hay mucho egoísmo por todos lados. Creo que eso me ha dado muchas reflexiones de lo que me ha tocado ver, sobre todo a lo mejor en el SAT porque es un área de gestión, pero acá en la Corte no deja de observarse en los propios asuntos. Bueno, por una parte es lo difícil que es la administración pública y por qué, ¿no? Entonces yo sí siento empatía por los funcionarios públicos, ¿no? Primera. Segunda, y en la Corte es más notorio por los asuntos, cómo todavía hay muchas personas en nuestra sociedad que quieren hacerle daño a otras, abusar de otras, ¿no? A fuerza quieren que las cosas sean como ellos dicen. Un padre de familia que maltrata a sus hijos, o que maltrata a su mujer, o una mujer que no cuida a su familia, o empresas que no pagan lo justo a sus trabajadores, o trabajadores vengativos. Todo eso lo vemos en los expedientes. O sea, es muy paradójico que se piense que los jueces son ajenos o lejanos a la sociedad cuando están viendo en el fondo y con nombres y apellidos la sociedad. O sea, entonces también creo que a esta sociedad le hace mucho más falta la armonía y la unión, la confianza y las cosas, el gusto por las cosas sencillas que otra cosa. Porque noto muchos vacíos, almas vacías, no sé si se permite la expresión, ¿no? Entonces, todas esas son reflexiones de donde estamos. Y entonces se activa mi fase poética, por decirlo así. Ves todo eso y luego dices, bueno, ¿para dónde vamos? O sea, ¿no se dan cuenta que al rato esto se acaba? Y frente a una enfermedad catastrófica, ¿todo eso para qué lo quieres? Frente a un accidente tremendo de un ser querido, ¿para qué tanto? ¿De veras quieres estar 10 años lidiando la custodia de unos niños porque tú los quieres contigo, no obstante el daño que les estás causando? ¿De verdad te interesa tanto presionar a tu jefe o jefa o a tu pareja a que haga como tú quieres, que te cumpla tus conflictos individuales, te des más allá de lo que tú realmente vas a dar o hacer o sumar? O sea, vas a proyectar tus problemas personales, tú como padre de familia o como jefe. O sea, no vas a permitir la prosperidad de tu equipo, de tus trabajadores. Se trata de que hagan lo mejor o de que sean tus colaboradores en ganancias individuales no apropiadas. Estoy usando un poco algunos eufemismos, pero un poco esa es la idea, ¿no? ¿Son colaboradores de tu trabajo o son tus compadres de que te van a ayudar a hacer
ganancias ilegítimas en detrimento de miles de personas. O sea, hemos visto muchas cosas. ¿Para qué todo eso? Todo eso llega a ser relativo. Y si llenamos nuestra sociedad de ese actuar, no va a haber instituciones, ni jueces, ni políticos, ni empresas que hagan este país crecer. Y entonces, ¿cómo eliminar eso? Trabajando en uno mismo siempre. En uno mismo siempre y tratar de ser, sí, las cosas como deben de ser hechas. No se debe permitir el trabajo mal hecho, pero tampoco nada más lo individual. Creo que es qué doy a los demás. Ya si a los demás les gusta o no les gusta es otra cosa, pero siempre tengo una sensación de tengo que hacer algo más y bien hecho, algo más y bien hecho. Y cuidar mucho de que es que el otro, o es que mi ex esposa, o es que aquellos, ¿por qué? Lo tuyo. O sea, si estamos en eso, si lo procuramos, somos humanos, así que es difícil mucha perfección en la tierra, pero si procuramos esa brújula, creo que vamos a lograr una armonía positiva, bueno, la armonía que nos va a permitir que todas las personas o muchísimas personas logren plenitud. Y en la plenitud son personas felices, que su creatividad está a flote y con capacidad de conectar y de hacer equipos, de crecer todos. Pues bien dicen que la felicidad completa está en el dar, sin esperar recibir, ¿no? Y ese es un trabajo arduo. Y es una reflexión que bien vale toda la vida llegar hasta allá. O sea, tratar una buena brújula. Totalmente. ¿Qué ha significado para Ana Margarita ser la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, un honor. Un honor y una satisfacción muy grande en el sentido de que el día de mañana, cuando yo recuerde esto, piense que cuando tuve la oportunidad de hacer lo que yo pensé que debía hacer un ministro o una ministra, lo hice. Que todo lo procuré hacer, todo lo mejor que pude, con la mayor imparcialidad que pude, con la mayor determinación y fuerza que pude. O sea, yo teniendo la posibilidad de ser servidora pública desde esta institución, bueno, ¿cómo quería yo que fueran? Quiero que sean de esta manera los servidores públicos. Bueno, ahora estoy de este lado y lo estoy viviendo como yo esperaba que fueran. No sé si me explico, ¿no? O sea, todas las personas que no estamos en el Estado, en el gobierno, en el sector, en cualquier poder judicial, el ejecutivo, legislativo, tenemos una idea de cómo deberían ser nuestros funcionarios, ¿no? Bueno, esta satisfacción, yo lo llevé de una manera en que pensé que debían ser. No me transformé de buscar un beneficio. Ay, estoy ahí, un beneficio personal, ¿no? Llegué a él, me voy de él, y la misma persona que llegó se va, pero con esta satisfacción de sí se puede no cambiar, pese a que los desafíos puedan ser muchos y los ataques no son pocos, porque estás en un centro de poder. Entonces es difícil mantener la templanza. ¿Y cómo la logras? Yo creo que no siempre se logra. A veces estás desorientado, a veces estás presionado, desalentado de lo que ves alrededor tuyo, ¿no? Pero si lo asimilas como que es razonable que en los centros de poder siempre haya una enorme disputa por arrebatarlo o por manipularlo, lo asimilas que eso existe, bueno, lo consideras gaje del oficio y te ayuda mucho a resistirlo, ¿no? A considerar los ataques como, a críticas, y lo digo en general, en la historia está llena de ejemplos así, lo consideras como algo que tienes que lidiar con eso. Es como el agua turbulenta y tú vas en un barco. Tienes que continuar sabiendo que eso ahí está. Cada quien a lo suyo. A lo suyo. Y con la brújula que tú bien dices, ¿no? De procurar dar más. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y cuál ha sido ese referente, ese sentimiento, perdón, como referente de ser la mujer que es, en toda la extensión de la palabra, y que es una inspiración para muchas mujeres que quisieran también sobresalir,
Pues qué lindo comentario. Ese sentimiento como referente. Pues es una responsabilidad grande, precisamente si otras mujeres, sobre todo las generaciones que vienen atrás, nos ven como un referente, es una responsabilidad grande de mantenerte siempre siendo tú misma, siempre siendo tú misma y cuidando mucho. Sí queremos salir adelante, todas, pero cuidando mucho cuando los intereses nuestros ya se vuelven muy individualistas. Ahí sí hay que ser bien cuidadosas. O sea, yo creo que hay que mantenerse muy serenas, muy luchadoras en lo que queremos, pero manteniendo apertura en esos intereses, no cerrándolos sobre nosotras mismas. ¿Me explico? Yo cuando era niña no había referentes mujeres, ¿no? Cuando era niña nos mandaban, nos encargaban biografías y había unas papelerías, unas estampitas que se vendían, ¿no? Las biografías de tales personas siempre eran 20 hombres y si acá fue una mujer. Y era Madame Curie, o la corregidora, o Leona Vicario, o la Malinche, o sea, eran Sor Juana. En cambio de hombres llenabas cantidad. Entonces yo creo que sí hay un vacío que tenemos que llenar, de decirle a las niñas si se puede y si hay modelos a seguir. Búsquenlos. Sí existen. Mis modelos a seguir estaban en mi familia, ¿no? Digo, mi mamá, mis abuelitas, mis propias hermanas, o sea, de cómo hacíamos las cosas. Por una parte eran mis modelos femeninos en familia y modelos públicos eran hombres, o sea, los que estaban. Y ahorita que comenta mi mamá, ¿cómo influyó su mamá en el trayecto de su vida para ser lo que ahora es? Pues muy maternal, en el sentido de mucha confianza en su hija, mucho cariño, em, escuchando mucho, dando muchos consejos y siempre presente y llenándome de bendiciones, ¿no? Ay, qué bonito y qué diferente, ¿verdad? A veces se torna nuestra historia cuando crecemos con personas que son referentes importantes y valiosos en nuestro caminar. Nos inyectan vida, nos transforman, nos dan seguridad. Es que hay muchas personas que no tienen ese referente en casa y que tienen que buscarlo fuera. Por eso le preguntaba, ¿no? Una mujer tan admirable, con un cargo tan importante, con toda una trayectoria, un referente para muchos. Cuando no lo tiene uno en casa, pues lo tiene que buscar también en el exterior para que sea como el ejemplo a seguir y meta, ¿no? Pero allí fue un desafío importante. ¿Cuál es el desafío de estas situaciones que mencionas? No crecer con resentimientos. Los resentimientos tarde o temprano tocan por la puerta trasera y hacen daño. Entonces, así es tu situación, con eso hay. Ese es tu punto de partida en la vida por tus propios desafíos. Y ahí hay que hacer pulir el diamante que eres. Así es, totalmente. Qué bonito esos temas que transforman nuestras vidas y que nos ayudan a no perder el piso, mantener nuestra esencia y que sea, como bien lo comenta, ¿no? Nuestro punto de partida para ser mejor. Y ahora, las historias no siempre son pacíficas. Hay momentos en que estás en una situación tensa con tus papás o con tu mamá. Hay épocas de la vida así, o sea, no es perfección todo. Hay que ir tomando madurez de eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, a mí me gustaría hablar un poquito y que nos platicara en su paso por el SAT. Hace ratito me dijo lo que me quiera preguntar del SAT. Bueno, pues en el paso por el SAT es importante para mí conocer cuáles fueron esos logros que se llevaron a cabo mientras estuvo usted ahí. Bueno, yo creo que primero... Ha habido muchos, pero los más importantes. Fueron muchos, porque sí fue un cambio de timón muy importante. Se hacían cosas, claro, pero ahora se hicieron con una perspectiva política distinta. Y eso sí impactó en el SAT de manera muy clara. Yo quizá uno de los más importantes es el fin de las condonaciones fiscales.
A mí nunca me ha gustado eso porque genera dos categorías de contribuyentes, el cumplido y el que es incumplido y al final va a ser premiado, ¿no? O sea, y para los cumplidos es muy difícil. ¿Y qué haces? Pues el cumplido encuentra que no es razonable ser cumplido, ¿no? Entonces a ver, las cargas como son. Entonces, que se eliminaran las condonaciones fiscales para mí fue de veras una cosa maravillosa que se hizo. La otra también es mantener a los contribuyentes grandes, sobre todo de medios, fiscalizados todo el año como debe de ser, y que sepan su situación fiscal. Y lo digo en positivo, fiscalizados no significa persecuciones fiscales. O sea, fiscalizados que es que sepan su situación en el proceso fiscal, cómo van, cómo esto, cómo lo otro. Porque lo que yo me encontraba, y que luego me hice muchas reflexiones sobre eso, es que como que en 6 años no pasaba nada con los medios, pero el año de las elecciones ya llegaban con su cantidad de tickets de multas. Ay, se debe todo esto, ¿no? O está esto así. Y eso creo yo, eso es una opinión, acababa como incidiendo enrareciendo, ¿no? El ambiente previo a unas elecciones, mediáticamente hablando. Entonces yo creo que ayudabas mucho a los medios de comunicación de cualquier tipo, que supieran siempre, oye, hay unas, no sé, hay unas discrepancias. Es que ya hay un procedimiento de auditoría, no, pero antes estamos tipo como un laboratorio, como un flujito, así, y estamos por aquí, pues ya estamos encontrando discrepancias. No me voy a esperar hasta que esté por acá para decirte. Y entonces ya empezábamos discrepancias y no sé, tipos de cambio y cosas así. Había justificación. Ah, ya se consideraron los números, ya no se sigue el proceso. Y se sentían, algunos de ellos me dijeron, se sentían en orden. Y entonces eso me surgió a mí como una idea muy al inicio, cuando llegaba alguna cuestión de automatizada, de decir, oiga, estamos en esta situación fiscal, y de repente algunos decían, ay, es terrorismo fiscal y persecución. Y entonces, así surgió, es una manera muy natural. En diciembre o enero del 19 fue, no, eso no es persecución. Entonces me puse a indagar bien y dije, es que no, nunca los revisa nadie. No, a veces que les hacemos un flaco favor, que sepan cómo está y ayudemos a clarificar el ambiente. Eso fue otra también. Factureros, las medidas que tomamos para efectivamente irlos cercando, o sea, fueron muy importantes, porque sí existían algunas políticas, pero es como todo, tienen que irse adaptando porque quienes quienes se quieren colocar en una situación excepcional van a ser muy creativos. De manera que tú tienes también que mantener la creatividad, flexibilidad en las leyes para poder hacer cosas. Eso fue muy importante también porque hicimos un modelo de riesgo especial y lo cruzamos con otras instituciones y fue exitoso. Y entonces creamos como banderas. Si cuando el contribuyente, no sé, tiene operaciones que no son, que no son tangibles, cuando no tiene nómina, cuando es reciente creación, cuando factura a partir de X cantidad de dinero, cuando desaparece, oye, esas son banderas rojas. Bueno, ahí también fue otra cosa sumamente importante y empezó la recaudación por ahí a elevarse de manera muy, muy sensible, muy, muy sensible. Civismo fiscal, hicimos convenios con la SEP para tratar de ayudar desde las infancias la importancia de cumplir con el pago de impuestos. Eso está buenísimo, que desde Sí. chiquitos se les vaya enseñando, ¿no? Las responsabilidades que se van a adquirir. Exacto, que es, a ver, tenemos derecho a pagar, tenemos obligación de pagar y el derecho a que sea lo justo, lo proporcional, pero a pagar. No es como yo no pago, no, todos tenemos que pagar, ese es el deber. O la cultura esta generalizada de no, porque se lo gasta en otra cosa, entonces yo no pago. No, es en dos fases. Primero yo pago lo que me toca. Después me vuelvo exigente como ciudadano de ver en qué se gasta, pero yo pago. En la obligación constitucional es pagar. Entonces, que hicimos muchas cosas de ese tipo. Bueno, también me tocó como jefa el fin de un litigio y de que se transparentara lo que la sociedad llevaba 10 años pidiendo, a quienes se le otorgaron condonaciones de impuestos. Entonces, se hizo pública la información a través de justamente del sistema judicial al que tanto se le ataca. Bueno, del sistema judicial se
permitió precisamente que se supiera. Ahora, las condonaciones de impuestos, no, yo creo que se hicieron de una manera en donde se permitía condonar muchísimos grandes capitales, y en hacerlo, pues tuvieron que hacer una regla en donde también las pequeñas cosas, pequeños montos, y que estuvieran en disputa, también se condonó, era como todo parejo. Pero ahí eran miles de millones de pesos. Claro. Fíjate qué importantes cambios para el bienestar y habla mucho de transparencia, ¿no? Pues es un mandato constitucional, pero se nos olvida. 134 constitucional, el gasto público se debe realizar con eficiencia, eficacia, honradez, transparencia. Cuando estuvo ahí, ¿enfrentó algunas resistencias? Todas. ¿Podemos hablar de algunas que hayan sido como las más emblemáticas a lo mejor, ¿no? Yo creo que existe siempre un temor, y yo creo que es fundado, porque siempre la historia y la historia del mundo contemporáneo nos pone el ejemplo de que a veces se utiliza el brazo fiscal como un brazo más allá de la fiscalización que debe de ser. Cuando tuve la oportunidad, y eso es una satisfacción que me voy a llevar a lo individual, de veras, más allá de cosas, es cuando tuve la oportunidad de dirigir ese brazo, es hacerlo de lo que va a fiscalizar. Pero digamos que no es, que sí existe la posibilidad de que es un mal uso de ese brazo fiscal. Entonces, el sector el empresarial o el sector emprendedor, pues de entrada siente amenazas cuando hay un brazo fiscal bajo otra lógica, ¿no? Tiene preocupaciones. La otra también es, pues había también muchos grandes contribuyentes que no querían que se acabaran las condonaciones fiscales. O sea, recibíamos contribuyentes que nos preguntaban, que decían muchas obras buenas que hacían, lo cual siempre se agradece, eso sí, obras buenas sociales, pero decían, ¿y cuándo viene la siguiente condonación, jefa? No viene otra condonación. Sí, es que son buenas para incentivar la economía, es para ayudar administrativamente. Yo, no va a haber nuevas condonaciones. Se retiraban los contribuyentes, pedía el expediente y yo, no, bueno, con razón querían otras condonaciones. O sea, si en 6 años actuaron esperando que llegara. O sea, eso sí me parece a mí una manera de hacer justicia de forma inmediata, ¿no? Entonces, sí hay muchas resistencias. ¿Qué hace? Pues que para las personas que no recibieron eso, las empresas que no recibieron, pues te vuelves impopular, ¿no? Otras resistencias, pues también fueron factureros, porque sí comenzamos de veras a dar en el clavo de las cosas. El problema es que esas redes están muy extendidas en muchos lados. Y entonces hay ataques de mediáticos o ataques de políticos o de otra índole, ¿no? Porque ahí están. Los factureros no es 1, 2 o 3, son redes que simulan operaciones para lavar dinero o para obtener devolución de impuestos que no pagaron. Entonces es un desfalco a la nación, ¿no? A lo que pagan los buenos contribuyentes. Bueno, llega alguien y dice, vengo a deducir todo esto, y en realidad nunca lo enteraron, ¿no? Entonces, es razonable pensar que hubo ahí resistencias. ¿Qué hacíamos? No pensar en ellas y mantener la satisfacción del trabajo bien hecho. Da mucha satisfacción hacerlo. Y cuando hay resistencias, no son fáciles, pero cuando hay resistencias, la satisfacción es mayor. Y la fuerza, y te da más fuerza a hacer lo que tienes que hacer. Y además, bueno, yo creo que los funcionarios del SAT, servicios públicos del SAT, es una burocracia muy fuerte, muy comprometida con lo que hace. Yo tengo de veras el mejor de los recuerdos. Claro, como en toda institución grande, de repente pues puede haber ahí intereses inapropiados, ¿no? Incluso impulsados quizá por este tipo de redes. Bueno, pues hay que hacer una labor permanente de detección, de ajustar las reglas, de ajustar las reglas del juego, las reglas legales, para estar siempre con una vigilancia viva, en un sistema jurídico vivo que se mueva para ir detectando lo que hay, ¿no? No con reglas arcaicas que ya se las saben de memoria y saben de memoria cómo evadirse de ellas. Claro. No, mucho más, pues sí, difíciles, ¿no? O sea, y se vino a agilizar todo esto, a hacer con más claridad, a poner orden como se tenía que poner, punto. Y acompañar a la gente.
y acompañar a la gente también, porque a veces estás en una situación de incumplimiento, pero no porque sea de mala fe, es que no lo entiendes. Entonces hacíamos nuestras campañas de ir a los mercaditos, o de poner módulos. Yo misma visité muchas desconcentradas, y explicarle a la gente, a ver, el contribuyente cumplido tiene esta lógica. El contribuyente cumplido necesita ser acompañado con un rostro muy amable del SAT, ¿no? O sea, a ver, esto está así, mire esto, lo otro, tal cosa. Pero el incumplido, pues ve el otro rostro, el rostro duro, es un Dios de dos caras. No le puedes voltear las caras. Pero me encontré con algo muy interesante, una anécdota. Cuando empezó a arrancar este programa de jóvenes construyendo el futuro, muy al inicio, porque estas eran políticas prometidas de 2018. Entonces yo hablé con las autoridades encargadas de esta dirección, de estas políticas, y dijimos, vamos a sumarnos como SAT y vamos a ayudar a los jóvenes a que cuenten con su RFC. Si ya van a entrar en el mundo laboral, que tengan su RFC desde como un cumplimiento y cultura fiscal, civismo fiscal, que tengan eso. Les daba miedo a los jóvenes. Sara está con miedo. Y yo decía, bueno, no puede ser que a los jóvenes les dé miedo, a los jóvenes trabajadores y a los factureros estén como muy relajados. Entonces, esa válvula siempre hay que estarla calibrando. Totalmente. Bueno, falta de conocimiento, falta de experiencia en el ámbito, todo lo que no se tiene certeza provoca también como miedo, ¿no? A lo mejor. Sí, lo que no conocemos nos da miedo. Eso, totalmente de acuerdo. Y bueno, hablamos un poquito del SAT. Ahora vámonos un poquito a la Corte. A mí me gustaría saber, en el paso de la Corte, pues cuáles fueron esos casos emblemáticos y de mayor trascendencia vividos y también resueltos ya ahí. Bueno, me tocaron pues más de 5 años y es una corte que resuelve miles de asuntos al año, miles. A diferencia de otras cortes del mundo, como la de Estados Unidos, que resuelven menos de 100 al año. Entonces, en miles, pues va a haber cientos que sean importantes. Eso decirte algunos sería muy injusto para muchas otras cosas y seguramente voy a olvidar algunos. Ahorita en la reseña puedo olvidar algunos muy buenos. Pero, a ver, los fundamentales, los trascendentes, son los que tienen que ver con derechos humanos. Estando en la primera sala, además, que es la sala penal, civil, familiar, tocamos los temas más profundos de las personas. ¿Quién es hijo de quién? ¿Quién se divorcia de quién? ¿Quién le corresponde qué pensión? ¿Dónde deben estar los infantes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu libertad? ¿Qué delitos te está imputando? ¿Qué víctima eres? ¿O por qué estás sufriendo de abuso de otros? ¿Víctima de qué delitos? También tenemos una parte administrativa, donde vemos algunos fiscales y cosas así. Pero digamos que esos son nuestros temas como primera sala, ya extinta. Pero los derechos humanos es lo fundamental en los asuntos. Los derechos de mujeres que trabajan, de mujeres excluidas, de mujeres víctimas, de familias de mujeres víctimas. Por ponerte un ejemplo, presentamos un libro que muy, muy bonito que me tocó coordinar y fue el jueves pasado, Floreciendo a pesar del dolor, homenaje a víctimas de feminicidio. Lo coordiné yo, junto una primera parte, y el director de la revista Abogacía coordinó toda la parte de poemas y de testimonios. Ahora, ¿de qué va ese libro? Son artículos que escribieron mis compañeros de la primera sala, reflexivos sobre la violencia en contra de las mujeres y las víctimas de feminicidio, ¿no? A partir de una reflexión a los 10 años de la sentencia conocida como Mariana Lima, la primera decisión de la Suprema Corte que toma la figura creada por Corte Interamericana de feminicidio. Entonces, en ese libro hacemos muchas reflexiones sobre eso. Pero, por ejemplo, agregamos uno de los últimos asuntos. ¿Puedes creer que los familiares de tu niña de 12 años, víctima de feminicidio, tú como familiar, tú no eres considerado víctima indirecta?
sino pues, coadyuvante, Ministerio Público y demás. ¿Qué diferencia hace que te consideren víctima indirecta? Que tengas derecho a reparaciones del daño. Que hay a reparaciones de daño económicas y que puedas exigir otro tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de este asunto en particular, es por ejemplo, establecimos medidas desde mayor alumbrado a esos lugares por donde pasan las niñas, pavimentación, o sea, no nada más el resarcimiento de atiéndanlas como víctimas para que puedan tener acceso a ayuda de la Comisión de Víctimas, sino también un entorno al Estado. Oye, Estado, te exhortamos a que consideres las estadísticas de feminicidio, a que consideres que necesitas establecer cosas tan simples como alumbrado o como vigilancia en estas zonas. Y esas son medidas de reparación integral también, porque una víctima indirecta, una madre, con el sufrimiento de su hija, eso nunca se le va a quitar. Pero sí se palia una gran parte de ese dolor cuando transmutan esto en una sensación de justicia para los demás. Yo he visto en esos casos penales, 2 en particular, cómo la justicia en la tierra limpia, aclara el aura, si me permites decirlo así, de las personas cuando obtienen justicia. Nosotros dictamos sentencias y muy pocas veces la gente te vuelve a buscar. No sabes el impacto. Yo a veces en algunos sí pregunto cómo si se logró o no se logró estas medidas. Pero, por ejemplo, en estos 2 asuntos, víctimas de feminicidio, de papás cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, iban unos al inicio y otros al final, ya con la sentencia dictada, con un reconocimiento de víctimas o con tal cosa. O sea, insisto, el dolor ahí está, pero los ves distintos. La justicia en la tierra tiene un impacto en la vida de la gente. Pero bueno, me estoy centrando en estos, pero hemos tenido filiación por solidaridad humana, ¿no? Protección de infancias en tránsito, de restitución internacional, alimentos, discriminación de indígenas, de empleadas domésticas, asegurar derechos. Niños, ¿no? Que sus escuelas deben establecer medidas anti-bullying. Ay, ahorita el bullying, qué bárbaro, sí, es importantísimo, importantísimo. Pacientes, de relación médico-paciente, con el mayor respeto a los médicos, pero tratar de que, pues no que el paciente tenga que probar algo que corresponde al médico, ¿no? O la anestesia o esas cosas, o uso de medicamentos, yo el paciente no tengo los elementos para probar, eso le corresponden al... O sea, ahí cambia un poco el que afirma está obligado a probar. Yo como paciente yo no tengo lo que tienen los médicos. Más bien los médicos, más bien los anestesiólogos, más bien las escuelas, más bien los hoteles, todo ese tipo de cosas tiene que probar que siguió los protocolos adecuados. En toda relación desigual, el que tiene más poder es el que está obligado a probar. Probar que siguió todo lo que se esperaba. No es, ay, pues pruébeme que yo no lo hice. No, usted tiene que probar que usted siguió todo el protocolo. Porque no puede ser que la persona se metió a un kayak en sus instalaciones y acabó electrocutada. Y que usted diga que no, pues que lo pruebe, ¿no? Entonces, equilibrar las relaciones. Muchas también en tema de aseguradoras, clientes y aseguradoras. Equilibrarlas. Qué importante, fíjese. Y bueno, todo esto que ha hecho, que ha desarrollado, a mí me pone a pensar que verdaderamente la importancia, ¿no?, que se tiene de acatar, de resolver esos temas ahí, en definitiva. Una persona comprometida, una persona con decisión, con fuerza, con esa sensibilidad. No cualquiera puede estar a cargo de ese puesto que ha desempeñado y todo mi reconocimiento por ello, todo mi reconocimiento, el saber trabajar en equipo, el saber buscar siempre la mejora de la comunidad, de los más vulnerables, el ver por toda esa gente que realmente necesita atención y que no está teniéndola, es admirable. Y pasando un poquito a otro tema, me gustaría mucho saber, en un país en donde las resoluciones judiciales pues generan
ciertas reacciones sociales. ¿Cómo es, pues, que manejan ustedes esa presión mediática? Bueno, no es fácil, pero procuras equilibrar tu vida. O sea, lo asumes como parte de unas resistencias o parte de un desconocimiento o parte de intereses inadecuados. Y que pues hay que lidiar con esas cosas. Digo, no es cómodo, pero hay que darle su dimensión y concentrarnos en otra cosa. Pero no permitir que nos impidan o que nos condicionen las decisiones. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. Y me parece súper certero. ¿Cómo puede la Suprema Corte acercarse un poquito más a la ciudadanía? ¿Para qué? Pues para que la gente entienda, en definitiva, todas esas resoluciones que impactan en la vida de la sociedad. Bueno, eso es una cosa que a mí también siempre me ha movido, que la corte tiene redes sociales. Quienes estamos en la corte damos conferencias. Siempre se emiten boletines de nuestras decisiones. O sea, también está ahí. Nuestras discusiones son públicas, son televisadas y quedan grabadas. Se transcriben todas nuestras discusiones, están en redes sociales, están en la página de la corte. Es decir, también hay que ver que en este sentido la corte hizo lo suyo, ¿eh? O sea, es más bien que la sociedad que se interese, verdaderamente se interese y lo abra y lo lea, ¿no? La corte lo que no hace son como capsulitas o como cosas así. Aún así, sí existe una gran brecha de conocimiento. Por una parte, es una sociedad que vive en su día a día. Hay que hacer que nuestros negocios funcionen. Tengo mis hijos, mi esto, mis responsabilidades, me queda poco tiempo, ¿no? Entonces, hay una sociedad muy trabajadora que no necesariamente está atendiendo más. Y por otra parte, tenemos una corte que resuelve, le digo, miles de asuntos. Entonces dicen, ¿por dónde empiezo? Yo creo ahí que la academia tiene un papel muy importante. Saber enseñar o saber, mientras enseñas tu teoría del delito 1, sigue con tu teoría del delito 1, pero salpícala con casos de la Suprema Corte. Es decir, me parece a mí que el método de enseñanza del sistema mexicano implica una gran dosis de método de casos. Y no es un sistema como muy ajeno, como que seguimos en la teoría. Y eso ha generado también que esa brecha de conocimiento sea grande. El gremio también de abogacía creo que tendría que hacer lo mismo. Y en el caso servidora, pues yo he intentado con mi equipo de trabajo, pero he intentado siempre, pues estamos aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, comunicarnos, hablar y explicar. Y generamos una herramienta de inteligencia artificial en donde se le puede preguntar de qué trata un asunto y que contesten 2 párrafos. Incluso si uno le pregunta, explícaselo a un niño, porque hasta para mí, ¿no? Yo no soy abogada, no le entiendo. Y me da pena decir que no le entiendo. Explícaselo a un niño. Si un niño lo entiende cualquiera. Entonces, explicado a un niño, y te lo pone en 3 párrafos para un niño. Platícanos un poquito acerca de esa plataforma. Bueno, es una plataforma que creamos básicamente entre 3 personas. A mí me tocó la labor directiva, porque la inteligencia artificial también se requiere dirigir. Creamos esta plataforma, pero de manera pues natural. Precisamente nos tocó el encierro por pandemia. Entonces eso generó formas de comunicación con el equipo de trabajo que tuvieron que ser distintas. Por ejemplo, no todo es por Zoom, porque entonces cuando te levantas, ¿no? Entonces grabábamos audios y luego empezábamos, para que no se nos revolvieran los audios en los WhatsApps o todo esto, pues, oigan, códigos QR, en código QR y escuchábamos y opinábamos para que no se nos revolvieran los temas. Entonces ya teníamos códigos, ya nos acostumbramos a usar esos códigos. Y luego tenemos la responsabilidad los ministros de pues, que se publiquen nuestras sentencias, ¿no? Que sean publicadas, es la responsabilidad de cada uno. Y lo llamamos el engrose. Entonces yo opté decir, oigan, necesitamos comunicar los engroses que sean claros, los hechos y demás. Y en el equipo de trabajo se generó pues una carátula que fuera dinámica y que en una primera página hubieran preguntas, como un FAQ, como le dice, ¿no? 3, 4 preguntas, ¿de qué va? Y un código QR que con voz explicara las cosas. Pero, entonces fuimos generando eso y los QR, digo, paso a pasito. Pero también yo tenía esta
cuestión de los asteriscos que nunca me gustaron. ¿Qué son los asteriscos? Bueno, en una sentencia se cuidan los datos personales de las partes con asteriscos. Pero si tú llenas un documento de asteriscos, no entiendes qué pasó. Si un asterisco va con otro asterisco y mataron al asterisco, pero llegaron otros 2 asteriscos y entonces fueron los asteriscos o robaron al asterisco, ya no supiste qué está pasando, ¿no? Y ya no puedes entender el problema. Entonces sustituimos eso por persona 1 con persona 2, llegó persona 3, que agredió a persona 1 y entonces persona 2 fue a pedir ayuda, ya tienes la película. No sabíamos la importancia de que eso iba a tener en el desarrollo de la inteligencia artificial, porque entonces de ahí crear una especie de, voy a decirlo en un lenguaje que se me entienda, una especie de ChatGPT, pero no es un ChatGPT, tiene un código propio, pero una especie, ya tenía con qué hacer un análisis congruente. Con los asteriscos no se puede hacer nada. Ya tienes una narrativa y nada más lo que estás haciendo es depurar que la herramienta no se te desborde. Entonces es una forma de poner de manera divertida, accesible, y digo divertida porque le puedes hacer mucho tipo de preguntas. Explíqueme la sentencia, Sor Juana, en estilo de Sor Juana. Y entonces empieza a hablar de hombres necios que hacen quién sabe qué. Y es chistoso, pero te explica la sentencia. O te la pone en otro idioma. Entonces se vuelve una cosa lúdica, en donde la tecnología no tiene que estar reñido, al contrario, con las instituciones y su comunicación. Qué interesante. Sor Juana. Bueno, le quisimos poner así, pero No, pero pues está padrísimo. es una herramienta de inteligencia artificial que fue pionera en el mundo. Y eso iba a decir. Y justo, fíjate, de la necesidad, porque estaban en pandemia, de crear nuevas formas de comunicarse y de dar a conocer lo que se estaba haciendo. Y que le digo que nunca pensamos en, vamos a hacer una herramienta de inteligencia artificial. O sea, se fue dando naturalmente. En un momento donde la polarización, ministra política, es evidente, ¿cómo entonces mantiene la imparcialidad? Bueno, yo creo que en lo que mencionábamos ahorita, todo eso considerarlo dentro de lo desafiante que puede ser, considerarlo como, pues eso ahí está. Pero nuestro deber es resolver conforme los méritos de cada caso. O sea, yo creo que hay una responsabilidad, y digo perfectos, no, la perfección no existe, pero yo creo que la responsabilidad de resolver conforme a la ley es de una dimensión que nos trasciende. Entonces, torcer la ley a fin de evitar una presión o de no sufrir una presión, yo creo que es algo que tarde o temprano te va a perseguir adentro, ¿no? A nivel personal. ¿Qué haces? Pues como la ley dice que hay que hacerla, se nos es dado un poder de la ley que es más alto que la letra escrita, es una cosa suprema. Utilizarlo para una cosa personal no puedes. Prefieres a tolerar los ataques o las situaciones difíciles, por más difíciles que sean, que pensar que ese es un mal uso. Claro, totalmente. Muy sabio de esa forma. Pues tienes que verlo con sabiduría. No es que seamos sabios, no somos sabios ni mucho menos. Digamos que procuramos ese tipo de reflexiones para darnos fortaleza y claridad y mística y razón de ser de nuestro trabajo. Yo creo que eso aplica para todos los jueces del mundo. Totalmente. ¿Cuáles son esos valores que la han sostenido en los momentos más difíciles? Yo creo que esos. El pensar que la ley es una construcción terrenal, pero es para alcanzar algo que está más allá de lo terrenal y que es la justicia. Es un bien mayor, es un bien que no es de este mundo, ¿no? Pero que tenemos que hacer que ese bien baje lo más que se pueda, que la gente la reciba. Entonces, si tú estás en una situación inmersa en ello, pues la dimensión de lo que haces o tocas es más allá de ti. Entonces, así es como yo los valores es más que nada un enfoque, como una perspectiva y un entendimiento de las cosas. Así es como lo vivo. Ok. ¿Cómo ve el futuro de la mujer en la vida pública, en el Poder Judicial? Ya es presente. Yo lo veo que ya es presente. Ya las mujeres estamos en la vida pública.
ya las mujeres estamos en los liderazgos empresariales. Todavía hay resistencias, sí, sí las hay, muchas. Todavía hay discriminación, sí, incluso alguna que no se ve, ¿no? En contiendas electorales, por ejemplo, un poco el juego donde quedó la bolita. Ah, ya son las candidaturas mitad y mitad de los municipios para mujeres. Sí, nada más que los más densamente poblados o prósperos, casualmente le cayeron a los hombres. Sí, pero es que es uno y uno, sí, pero aquí falta, ¿no? O sea, creo que hay todavía áreas de oportunidad para las mujeres, pero creo que ya es un presente. Y ya lo que sigue es una cosa generacional, de aprender y seguir desarrollando el saber trabajar entre nosotras. Se dice, es que no saben trabajar entre sí las mujeres. Los hombres sí sabemos. ¿Por qué es esto? Porque las mujeres, al haber estado excluidas de, de ese ejercicio, no desarrollaron la camaradería. No, al contrario, se vieron forzadas históricamente a competir. En una posición de 10 le daban una a la mujer, en un órgano de 10 una posición a la mujer. Entonces había que pelear todas las mujeres por esa posición. Digo históricamente, no me estoy yendo desde el siglo pasado. Cada una entendía entonces pues, que tenía que competir con las otras para alcanzar ese puesto. Se generaba una competencia y cada generación lo hizo de manera distinta. Entonces estamos quizá todavía como compitiendo demasiado. Cuando es, a ver, ya estamos, hay que sumar. Pero yo entiendo que eso fue una cosa generacional, la tuvieron los hombres. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Qué papel cree que debe jugar las mujeres en la transformación? Y obviamente, pues de México, de nuestro país. Se dice mucho que no por ser mujeres tendríamos la capacidad. Yo creo que es una reflexión medio mañosa, porque la capacidad según quién, ¿no? Al introducirse las mujeres a la vida pública o a la vida directiva de las empresas, va a cambiar el enfoque. Y no es que sea mejor o peor, va a cambiar. Porque se ha llevado de una manera, ahora va a ser de otra. Y va a cambiar también porque las mujeres vienen con una trayectoria cultural de haber estado haciendo otras cosas. Entonces es razonable que cambie. Pero eso, como quiera, no nos debe de dejar de hacer reflexionar que las mujeres requerimos estar preparadas. Totalmente. Las mujeres requerimos ser empáticas. Las mujeres requerimos no repetir o no hacer los vicios que nunca nos gustaron, de ver por nosotras, de hacer cosas indebidas. Digamos que nada más que hay que tolerar un poco, no tolerar, no quiero ser muy cuidadosa. Digamos que es razonable que eso ahorita pueda presentarse porque estamos llegando, las mujeres. Es sí, nada más que hay que nivelar, que no por el hecho de ser mujeres tenemos credenciales de hagamos lo que queramos, ¿no? Es mayor la responsabilidad, porque queremos llegar para hacer las cosas distintas y mejores. Entonces tenemos el deber de hacerlas mejores. ¿Qué legado le gustaría a Ana Margarita dejar? Yo creo que como una persona que cree en las instituciones, que cree en la fortaleza que da el todos juntos, pero bajo el criterio de unas instituciones, pilares institucionales, porque son objetivos únicos, objetivos que van más allá de nosotros en lo individual, sino construidos generación tras generación. Creo que eso, decir que sí se puede, que puedes fortalecer instituciones. Las caras de las instituciones cambian, claro, pero la idea es que los valores institucionales, porque son de generación en generación, se mantengan. Claro, prevalezca. Así es, totalmente. Y los derechos humanos, desde luego. Bueno, eso no puede faltar. La máxima protección siempre. Sí. ¿Qué consejos le daría a las mujeres que sueñan ocupar espacios importantes de poder y de toma de decisiones? Bueno, que se acostumbren a que no va a ser fácil, que va a ser incómodo y que si las ven con mucha claridad y mucha seguridad en sí mismas, pues va a ser proporcional a los ataques o embates o desafíos que tengan que enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando eso existe es como una reflexión o como una forma de ver que existe un interés de amoldamiento. Una cosa es construir entre todos y sumar y saber construir y escuchar. Y otra cosa es dejarse amoldar para privilegiar unos intereses por sobre otros, algo indebido. Entonces, cuando eso existe es que hay una
un afán de amoldar, de domesticar, ¿no? Y ahí vamos a perder lo que podemos aportar. Ojo, reitero, no está reñido esto con dialogar, con hablar, con sumar, con estar siempre abiertas a escuchar ideas plurales, distintas y antagónicas. Esto no es un pleito. O sea, es el mismo mundo, el mismo país. Yo creo que todos queremos lo mismo. Y si lo ves un poco desde como cuando el avión va así ya en velocidad de crucero, ves las nubes abajo y dices, mira qué bonito todo soleado arriba, que hay que llegar hacia allá todos, ¿no? No estarnos jalando para ver las cosas. Entonces, bueno, ese consejo es tranquilas, muy claras, como dice la frase, creo que de Napoleón, despacio porque llevo prisa. Qué bonito. ¿Qué cree que necesita, Ana Margarita, qué cree que necesita el sistema de justicia en México para los próximos años? Bueno, el sistema de justicia en México ya cambió, sí es distinto. No cambió la estructura o la arquitectura de los derechos humanos, no cambiaron las leyes que los protegen. Eso no cambió. Cambiaron las que establecen el entramado institucional. Y me parece que se debilitó. Las personas que lleguen, yo creo que tienen todo el potencial de seguir desarrollando los derechos humanos conforme se han seguido los derechos humanos. Pero algo hay que hacer con este debilitamiento institucional, que asegurarnos que las mejores personas o las más preparadas personas accedan. Yo creo que hay que reconstruir algunas cosas, hay que retomar valores de carrera judicial, creo que hay que tomar valores de capacitaciones y de protecciones, porque si se deja muy abierto un órgano de poder, pues usted dígame si ya dijimos que pues es como la miel en medio del bosque, ¿verdad? Claro. Va a llegar todo tipo de personajes. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad. Hay que reducir esa posibilidad. Creo que hay que depurar, hay que retrabajar en ese sistema. Totalmente. Si tuviera que reducir en una frase algo que pudiera servir de inspiración para las generaciones futuras, ¿cuál sería? Bueno, serían algunas. No hay mal que por bien no venga. Esa hay que tenerla muy, muy, muy tatuada en el alma. Y cuando estemos enfrentándonos al mal, algo que no nos guste, que a veces, híjole, qué difícil es esto, pensar, no hay un bien detrás de eso. Tranquilos. Eso. Y la otra es también cuidar mucho de no, en la medida de lo posible, no acusar recibo de agravios. O sea, no pensar que aquello que con lo que nos están atacando es para atacarnos. O sea, quitarle importancia en la medida de lo posible. Porque eso es difícil. Pero te está agraviando. A ver, no importa, ya. Lo que sigue. A veces es un desafío muy grande. Requiere todo de nosotros. O sea, es difícil. Pero es más difícil vivir la vida cargando con todo eso. En la medida de las posibilidades hay que desprendernos de esas cargas, de esos fardos, lo más rápido que podamos. Creo que no fue unas frases cortas, fueron un poco largas, pero de todo corazón. Pero qué bonita sabiduría, qué bonito el poder compartir su experiencia, que pueda en cierta manera servirle a las nuevas generaciones, porque es un referente de inspiración, un referente de éxito. Así que gracias por estar aquí, gracias por sus palabras, gracias por abrirnos su corazón. Ay, no, al contrario, muy bonita conversación. Por conocer esa parte tan bonita que hay detrás de Ana Margarita, ¿eh? Lo valoro muchísimo y yo estoy segura que esta conversación dejará huella, será de inspiración para muchas generaciones y una inspiración para todas aquellas personas que tuvimos el deleite de escucharla y de compartir estos momentos maravillosos. Muchas gracias, Ana Margarita. Al contrario, o sea, me habían dicho que era usted buenísima para entrevistar y que era muy linda y se quedaron cortos. Me encantó. Ay, qué bonito. Pues un abrazo grande. Esperemos que pronto nos veamos, estemos de nueva cuenta juntos. No existen las imposibilidades, ¿verdad? Siempre existe la posibilidad de un segundo encuentro y será siempre recibido con los brazos abiertos. Un honor. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
Gracias. Muchísimas gracias a ti también que nos escuchas por haber sido parte de Perspectiva Empresarial. Yo soy Mercedes López y te deseo que tengas un día espectacular.